En mayo de 2023, el periodista Jeff Ernst visitó un destacamento militar en el corazón de la zona núcleo de la biosfera del río Plátano, uno de los lugares más aislados y prístinos de Honduras. En unas tiendas rústicas residen 12 soldados del Batallón Verde. La cabeza seca de un caimán clavada en un palo da la bienvenida. Hablé con uno de los soldados que es mezquito y estaba terminando su segunda misión en ese destacamento. Sí, estaban ahí en ese palo. Las guaras, La guara, guacamaya, rojas o verdes. de todos. Ahorita estaban. Sí, ahorita en ese palo, ahorita, sí, creo que con el zumbido del helicóptero se fueron. Pero ahí estaban regados en aquel palo. ¿Estaban guaras verdes o rojas? Verdes y rojos, Ahorita. ahorita. Es que las verdes son muy Sí. escasos. Pero aquí en esta área, todas las tardes camina como. Sí, verde, guaras verdes, de guacamaya que le dije. Aquí pasa como. Creo que tiene su comedero ahí en ese palo. Ahí solo hay paja en ese palo. La guara verde es una especie en peligro crítico de extinción. Se estima que en todo el mundo quedan menos de 1,000 ejemplares en estado salvaje de esta majestuosa ave. En 2018, un equipo apoyado por Conservation International realizó un estudio rápido del entorno. El informe reveló una abrumadora riqueza de plantas y vida silvestre, incluida una especie nueva para la ciencia y varias especies que se creían extintas. El ecosistema es tan frágil que la presencia de los soldados ha alterado su equilibrio. Sin embargo, la presencia militar es necesaria para prevenir el saqueo de las ruinas cercanas y evitar mayores daños al ambiente. ¿Han encontrado personas por aquí? Sí, de aquí aproximadamente como 50 minutos caminamos para abajo. No habían marcadas, pero ahora ya miro que vienen marcados con el verano. Yo no sé por dónde traen esa gente, pero tienen marcados, hasta rótulos ponen. O sea, ellos tienen pica y están pintando con pintura, poniendo como abreviados, según creo que, pensando que es de ellos, pues. Entonces la semana pasada bajamos y miramos que habían rótulos, le quitamos. Estamos tratando de encontrar a gente por dónde entra, pero aquí realmente no está un poco complicado, no sabemos por dónde, si es por acá arriba o por abajo. Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales. Y yo soy Jeff Ernst. Según algunas proyecciones, si continúa la tala a este ritmo, para 2050 la mayor parte del bosque de La Mosquitia habrá desaparecido. Esto afectará profundamente la vida ancestral de los pueblos indígenas, los sitios sagrados y numerosas especies de flora y fauna. Esta pérdida tendrá repercusiones que trascienden la región. El bosque genera lluvias para toda la zona y actúa como un escudo que debilita los huracanes. La región, ya muy vulnerable a los efectos del cambio climático, quedará aún menos resiliente. Hoy hablaremos de las acciones que se están tomando para revertir esta tendencia, algunas amenazas emergentes y qué se puede hacer para conservar la mosquitia para futuras generaciones. Episodio 6. Un futuro incierto. El Batallón Verde es la iniciativa ambiental más emblemática del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Nadie duda de su importancia, pero la falta de recursos y otras debilidades se hacen evidentes al visitar sus destacamentos en el bosque. Aunque los soldados tienen armas, su situación es vulnerable. Entonces, como aquí es un poco peligroso, también no salimos diario. Solo patrullamos, pero aquí cerca, de este lado, este cerro. Cuando dice que es peligroso acá, ¿en qué sentido? El sentido de los animales. Por ejemplo, aquí no tenemos radio de comunicación. Por mordidas de un serpiente a un soldado no tenemos cómo evacuarlos. Entonces sentimos un poco peligroso porque hemos encontrado barbas aquí en la orilla del destacamento. Entonces
siempre tenemos precaución en ese sentido. Durante la visita nos enteramos que la radio de comunicación en el destacamento no funcionaba desde hacía mucho tiempo. El problema es tal vez que uno se meta rollos y que tal vez vengan agarremos unos 5 y se vaya uno y ese vaya tal vez a avisarle y andan una buena tropa y vengan a estar fregando. Sin comunicación. Y es que ese es el problema, sin esos radios y meterse nada, a problemas. comunicación, no hay nada. Sí, hombre. Estamos botados. Porque yo los puedo tener aquí todo el mes que estemos, pero después cuando salga, porque no los puede tener tanto tiempo aquí, pues siempre los va a soltar uno, porque si uno reporta y no vienen, de nada hasta uno metiéndose a problemas más bien. Es el detalle. Y ya después lo vienen a buscar a uno acá y en el monte. Y ellos manejan tan buenas armas. Además, hay un relevo de los soldados que ocurre aproximadamente cada 30 días y a veces se tardan más. Imagínate, durante todo ese tiempo no hay esperanza de auxilio médico o que lleguen refuerzos. Estas carencias se repiten en todos los destacamentos y limitan el impacto del batallón. En Krausirpi, por ejemplo, vimos cómo no tenían transporte, lo que los obliga a patrullar en zonas ya deforestadas. Otro problema es la rotación constante de los soldados. No hay miembros permanentes que reciben alguna capacitación en los temas ambientales. Para mí sería recomendable seguir el modelo que se usa en Brasil. En Brasil, el Instituto Chico Mendes tiene su propia unidad armada, no soldados del ejército, sino guardabosques entrenados en la protección de los recursos naturales. El Congreso Nacional podría apartar más fondos al Batallón Verde, pero siendo realista es más probable que el dinero para conservación provenga de la cooperación internacional. El problema es que las Fuerzas Armadas en Honduras tienen un historial de abusos de derechos humanos y complicidad en todo tipo de delitos, por lo que muchas corporaciones internacionales no apoyan a estas instituciones e incluso algunas están prohibidas por ley. Por eso sería conveniente que el batallón quedara bajo el mando único del Instituto de Conservación Forestal ICF, lo que facilitaría recursos y mejor capacitación para los soldados. También sería fundamental fortalecer las fiscalías encargadas de la protección del medio ambiente y los pueblos indígenas. La Fiscalía para el Medio Ambiente y la Fiscalía de las Etnias carecen de los recursos y el personal necesario, al igual que el Batallón Verde. Hay que aplicar la ley en su totalidad y reformar las que tengan vacíos legales o ambigüedades. Una de las amenazas emergentes en La Mosquitia es la propuesta de construir una megacárcel en la región. La presidenta Xiomara Castro propuso inicialmente una cárcel de máxima seguridad en la costa de La Mosquitia, similar a la famosa Alcatraz. Lo habíamos prometido, el centro de máxima seguridad de Isla del Cisne va a ser construido este año 2024 y seguro será el hogar de conocidos delincuentes. Sin embargo, la comunidad rechazó la idea por el daño que ocasionaría al ecosistema y la licitación pública no recibió ninguna oferta. Luego se cambió la ubicación a Mocorón, donde ya existe un batallón militar. Hace unos meses, la exministra de Defensa y candidata presidencial del partido oficialista, Rixi Moncada, dijo que el proyecto está congelado. Según el sondeo público del LERIC, la mayoría de los hondureños rechazó la construcción de la cárcel en los Cayos Misquitos, aunque la apoyaron en Mocorón. Por eso, siempre es importante hablar de este tema. En abril, volví a La Mosquitia para escuchar la perspectiva de la gente que vive ahí. Cuando se enteraron de la propuesta, varios pobladores de Mocorón organizaron un campamento en el sitio donde se planeaba edificarla, con el fin de impedir su construcción. Cuando Jeff visitó la zona, ya tenía meses de estar en resistencia permanente. Aquí, a nuestras espaldas, tenemos el lugar donde vino a verificar para construir la cárcel. Entonces, si nosotros no tomamos este campamento, este terreno, ellos podían traer las maquinarias y ponerlos alrededor, soldados cuidando y ellos trabajando. Entonces, antes que pasara esto, nosotros venimos a tomar acá, poniendo un retén para que no pasara la Fuerza Armada del 5º Batallón que trajera su maquinaria para empezar a construir. Él es Avilés Murphy, uno de los líderes de la comunidad. Mocorón forma parte del municipio de Puerto Lempira,
el más grande de Honduras en extensión territorial. Actualmente cuenta con unos 60.000 habitantes. La mayoría de ellos viven en la zona costera alrededor de la laguna de Caratasca. La propuesta del gobierno era construir una megaprisión que podría albergar hasta 20.000 prisioneros de alta peligrosidad. En otras palabras, 20.000 pandilleros, es decir, el equivalente a una tercera parte de la población. Pero a la comunidad no le preocupan tanto los prisioneros, sino las consecuencias que traerían, como nos explica Floraina Murphy, de Mocorón. El temor de usted no es solamente que vengan los reos, pero también que vengan otros mareros para instalarse aquí en la zona afuera de la cárcel. Así es, porque los familiares miramos en las televisiones de que siguen a sus hijos, quieren los domingos hacen visitas, entonces pensamos de que ellos también se van a instalar a nuestra comunidad. Ese es el miedo que tenemos de que ellos se vengan a acuerparse de nuestra comunidad y a futuro pues tenemos miedo de que nos saquen de nuestra propia comunidad, que seamos emigrarnos a otros lados, no queremos eso. Es un temor compartido por muchos. Pues se piensa en el futuro que una cárcel, ¿verdad?, para albergar reos de alta peligrosidad no viene a resolver nada a nuestro municipio y a nuestro departamento, sino que viene a causarnos problemas a futuro. Él es Eduardo Show, alcalde de Puerto Lempira. Si lo miramos desde un punto de vista comercial, pues el campesino tendría opción de vender sus productos porque es numerosa la población esa, pero como para una herencia a nuestra juventud y a nuestras poblaciones, no conviene. Un alto jefe de la policía diva, donde se instalan estos presidios con privados de libertad de esa magnitud, siempre los familiares se van a postrar a todas las orillas de las calles, comprando, adquiriendo los terrenos y todo eso, ¿verdad? Y miramos que eso sería un alto riesgo para el futuro de este municipio. Se ha observado este fenómeno en otras cárceles. La diferencia aquí es que en la Mosquitia no hay presencia de maras ni pandillas, aunque en el resto del país sí. Además, este territorio es indígena. Es casi como si el Imperio Británico enviara a sus prisioneros a colonias penales. Y eso está como cuando usted le tira un color a un balde de agua. Lógicamente va a agarrar ese color, ¿verdad? Un tinte. Esto es sin duda alguna que sí va a venir a afectar mucho. La gente de Mocorón también reclama que la cárcel contaminaría el río, que es su principal fuente de agua, y que el batallón militar les ha quitado terrenos donde cultivan, incluso un cementerio. En los pinos que se encuentran en la orilla de la calle que conduce al batallón, hay pequeñas banderas recién pintadas que marcan el supuesto territorio del batallón. El campamento está ubicado a unos 2 kilómetros del centro de Mocorón, junto a la calle que lleva al batallón y a la carretera hacia la cabecera municipal. La comunidad ha construido tiendas rústicas donde pueden refugiarse del sol o dormir mientras vigilan el retén. Si el siguiente gobierno decidiera reactivar este proyecto, allí estarían para impedirlo, incluso dispuestos a arriesgar sus vidas. Otra amenaza emergente para la Mosquitia es la posible explotación de petróleo que actualmente se está explorando en la costa. En 2006, el entonces presidente Manuel Zelaya firmó un contrato de exploración sísmica con la empresa Petroleum Geoservice. 2 años después, en 2008, autorizó a la Alternativa Bolivariana para las Américas, conocida como ALBA, a buscar petróleo en las aguas hondureñas. Después de ser derrocado por un golpe de Estado militar en 2009, Zelaya atribuyó la exploración de petróleo como uno de los motivos que llevaron a su caída, ya que el golpe ocurrió justo cuando su administración estaba a punto de someterse a una licitación internacional, con una alta probabilidad de que la concesión fuera otorgada a países considerados rivales de Estados Unidos. Luego, en 2013, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa firmó un nuevo convenio. Después de 2 largos años de negociaciones y de análisis de concertación con los pobladores de toda la zona que se podría estar explorando,
para verificar la existencia de petróleo en la zona de La Mosquitia es que este día la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha extendido la primera licencia a la compañía inglesa BG Group, quien tiene ya luz verde para comenzar las exploraciones de yacimientos de petróleo en el Caribe hondureño. Pero no se realizó una consulta previa, libre e informada antes de otorgar la concesión, como afirmó el ahora fallecido líder misquito Donaldo Allen en una reunión sobre el tema en abril de 2023. El Estado de Honduras firmó el convenio entre BG Group sin que el pueblo misquito se diera cuenta. Eso que quede claro y que quede de constancia. El pueblo misquito no sabía cuando ya el Estado de Honduras ya había firmado. El pueblo misquito se accesa a ese proceso por derecho constitucional y en el marco del convenio 173 a exigir que tenía que escuchar al pueblo misquito. El proyecto se divide en varias fases, como nos explica Sara Zavala, presidenta del Colegio de Biólogos de Honduras. Hay, digamos, dos grandes etapas, la exploratoria y la de explotación. Sin embargo, la exploratoria también puede subdividirse en dos fases. Una es sin perforación, que es la realización de todos los estudios técnicos que se requieren, la toma de muestras del fondo marino, batimetrías, toda la parte de investigación sísmica. Y por el otro lado, esa segunda fase dentro de la etapa exploratoria ya incluye la perforación de pozos para determinar si realmente hay o hay un interés comercial o puede haber un interés comercial en esa zona. Entonces, justamente estamos allí, en esa frontera entre pasar de la parte de estudios e investigaciones a pasar a la primera exploración. Antes de iniciar la primera fase exploratoria, se realizó un tipo de consulta con el pueblo misquito, el que dio su beneplácito. Pero, para avanzar hacia la perforación, se requiere otra consulta. Entonces, entendemos que a la fecha, pues, el gobierno no ha tomado una decisión al respecto, ¿verdad? Pero sí está claro que, de acuerdo a las leyes nacionales, habría que hacer, por un lado, un nuevo proceso de licenciamiento, porque la licencia ambiental no incluye ningún tipo de perforación del fondo marino, y por otro lado, un proceso de consulta previa, libre e informada, tal cual lo indican los instrumentos internacionales. El principal temor de todos es un posible derrame de petróleo y las graves consecuencias que esto podría generar para el ambiente y las comunidades. El efecto, digamos, sobre el ecosistema, más que sobre cada una de las especies, es lo que realmente preocupa, ¿no? Porque los ecosistemas pues tardan un tiempo en recuperarse y si a esto le sumamos una preocupación adicional, que es que el gobierno tiene una poca o nula capacidad de respuesta ante un derrame, entonces estamos hablando que estos efectos se mantendrían durante mucho tiempo. Entonces, entre más tiempo esté el petróleo en el agua, más tiempo pues van a estar siendo afectados los peces, los arrecifes de coral o cualquier otra especie, por ejemplo, de mamífero marino que pueda estar usando esa zona como ruta migratoria. Y eso, digamos, desde un punto de vista muy biológico, ecológico, pero si lo pensamos también desde el punto de vista social, socioeconómico, en el momento de ocurrir un derrame, estamos hablando del cierre, por ejemplo, de actividades de comercio marítimo. Entonces, en ese sentido, habría que hacer notificaciones y de alguna manera cambiar y reordenar el tráfico marítimo, que podría implicar costos realmente significativos. Y no podemos dejar de lado, por ejemplo, a las comunidades que están más vulnerables, ¿verdad? Porque de alguna manera los industriales tienen capacidades para recuperarse y ser resilientes a este tipo de eventos, pero en realidad una comunidad pesquera, sobre todo los pescadores artesanales que tienen 2 barcos para poder obtener el sustento de sus familias y poder vender el resto, tendrían que parar de tener su medio de vida hasta que ese petróleo estuviera fuera del agua. Eso implica pérdidas económicas directas para las comunidades pesqueras, ¿verdad? Cuanto más tiempo el ambiente permanezca afectado, mayores serán los sufrimientos de los pueblos que dependen de él. Hablé por teléfono con Carmelo Socher, presidente de la Unión de los Pueblos Indígenas y Negros de la Mosquitia,
desde su casa en la costa caribeña en el Consejo Territorial del Pueblo Garífuna. Nosotros no tenemos otra forma de vida si no es los recursos de las lagunas, el mar, los criques, y todos están conectados con el mar. Todas nuestras lagunas están conectadas con el mar. El mar es como la fuente de vida para nosotros, es la que nos provee. Aquí los pueblos garífunas no son, y los pueblos miskitos, Pech, no somos agroindustriales, no producimos aquellos grandes cultivos, no pastoreamos en gran cantidad, así es que nosotros consumimos los recursos que la misma naturaleza nos da a través del mar, a través de la laguna y a través de los criques. Entonces un derrame significa para nosotros un homicidio, es un exterminio pues de nuestra gente, y un desplazamiento al mismo tiempo, porque eso significaría también abandonar nuestras tierras, abandonar nuestros recursos y exponernos a una crisis humanitaria terrible para nuestros pueblos. Por eso, miembros de la sociedad civil y los pueblos indígenas de la Bosquitia reclaman que todas las comunidades potencialmente afectadas por un posible derrame sean consultadas, no solo el pueblo miskito. Hay un criterio unánime de los que estamos liderando hoy actualmente de primero una consulta previa, libre e informada, pero quiero decirte así tajantemente que la comunidad garífuna no va a apoyar ni va a aceptar una explotación de petróleo en las costas, en nuestras costas, porque nos hemos dedicado a conocer otras experiencias y conocer mucho la vulnerabilidad que nosotros tenemos ante los gobiernos que no van a ser capaces de reivindicarnos o de protegernos ante una petrolera. Y preferimos mejor no se haga una explotación, porque nuestra gente vive de los recursos marinos costeros. Nuestros hermanos, nuestros padres se dedican a la pesca, tanto artesanal como en la pesca industrial. Muchos van a buscar trabajo por ahí y de eso vivimos. Y saber que para que en el caso de una petrolera no lo van a contratar porque no somos especialistas en explotación de hidrocarburos, eso significa que vamos a estar desplazados y van a afectar nuestros recursos, nuestros mares, nuestras lagunas, nuestros humedales, y de eso vivimos. Y por eso la postura hoy del pueblo garífuna y de la unidad de los 4 pueblos indígenas es no a la explotación. Sin embargo, hay una fuerte intención de tanto del gobierno que aprobó el contrato, ahora del gobierno actual que gracias a Dios ya está por irse, pero sentimos que también los candidatos sueñan también con ese proyecto de explotación de petróleo, y nosotros pues estaremos firmes en nuestra posición y ver hasta dónde llegamos con esa lucha pues en contra. Otra amenaza que no recibe tanta atención es la acumulación de basura. Visité la Mosquitia por primera vez hace unos 20 años. Cuando volví en 2023, me sorprendió ver tanta basura, incluso en comunidades muy aisladas. No soy el único que ha notado este cambio. Hablé sobre este problema con Wildred Wood, una bióloga mezquita que trabaja para la organización Ilili. Es un tema bien complejo y que se está dando en todas, a todas las comunidades que usted va a ver lleno de basura. Es bien difícil este tema, y creo que no le están dando la importancia ni las autoridades ni las instituciones de gobierno que tienen que ver con este tema, ni las instituciones indígenas como los consejos territoriales, ni los docentes. O sea, nadie está viendo el tema tan grande que tenemos con la basura. Hace unos 10 años, Wildred visitaba con regularidad la comunidad de Las Marías, cerca de la zona núcleo de la biosfera del río Plátano. No miraba ni una bolsa en la calle, o sea, ni una bolsa de confite, nada de basura. Y ahorita que voy, el 2022 creo que fue que volví a entrar, me asusté de cómo está lleno de basura.
pero lleno. O sea, uno va subiendo el río y en la cuesta ve aquel montón de basura. Dentro de la comunidad ve el montón en los patios, en donde sea, ve el montón de plástico. ¿Y a qué se debe? Que igual la comunidad ya tiene más pulperías, hay más negocios, ha crecido más, ya hay más facilidades de transporte. Entonces ahora el consumismo, y ahora uno encuentra de todo en Las Marías y encuentra un montón de basura. Y en la mayoría de nuestras comunidades ese es el problema que tenemos. Para mitigar el problema, Wildress y otras personas proponen prohibir la entrada de ciertos productos plásticos a la región. En algunos lugares ya se prohíbe el uso de bolsas. Nosotros lo podríamos hacer. Prohibir el uso de bolsas, prohibir el uso de botes de plástico, porque ahora se usa mucho la parte desechable de los botes. Todo el plástico que se usa para las fiestas, cumpleaños y cosas así que se usan solo 5 minutos y luego se botan. Entonces, deberían de haber prohibiciones porque, digamos, en el tiempo, hace 40 años aquí ni se conocía el plástico. Entonces, ¿cómo es que nuestros abuelos pudieron vivir sin plástico y nosotros no podemos? Si no se hace algo, la salud de todos los que viven allí, humanos y otros seres vivos, podría verse gravemente afectada. Sí, creo que es una de las mayores amenazas que tenemos ahorita nosotros, porque igual el tema de basura contamina nuestras aguas, los ríos, el mar, hace que los animales mueran, provoca enfermedades en nosotros los humanos, con el tema del microplástico y todo lo demás. Entonces, pero es un tema que no se está viendo. Entonces, ¿de qué manera podemos visibilizarlo y de qué manera nosotros podemos hacer que todos nos involucremos para controlar un poco lo que está pasando con la basura? La raíz de todos los problemas en La Mosquitia es la falta de orden territorial. El saneamiento se ha convertido en un reclamo urgente de los pueblos indígenas. Y ahora lo que sí queremos es acción. Hay 2 vías de lo que nosotros seguimos solicitando: el saneamiento de nuestros territorios o las comunidades indígenas tomar acción de un autosaneamiento. En 2019 se aprobó una ley de saneamiento de los territorios en la región, pero la llegada de la pandemia del COVID-19 impidió su implementación. Ahora existen otros obstáculos, como nos explica Jorge Salaverry, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y un nativo de La Mosquitia. Son tantos los problemas que hemos heredado que tú no hayas por dónde arrancar. Pero para mí, esa ley de saneamiento territorial que piden los indígenas de La Mosquitia a gritos que se aplique, pero se necesita plata también. El proceso es muy complejo y podría costar millones de dólares y años de trabajo. Es más barato realizar proyectos que alivian los problemas, pero que no los resuelven de raíz. Los proyectos que han llegado a mi pueblo, La Mosquitia, han sido de cacao, de manufactura. Proyectos fáciles, that's easy. Pero la defensa del territorio nunca se quiso hacer. Se crearon leyes, hay una ley de saneamiento ambiental, saneamiento territorial, pero sigue siendo papel mojado. Además, quienes sean desplazados por el saneamiento podrían buscar venganza, como advierte el líder tahuaca Edgardo Benítez. Bueno, ahora que llegue el ICF, que vamos supuestamente a un proceso de saneamiento, vamos a ver cuál va a ser el proceso. Los ladinos han dicho que ellos no tienen problema siempre y cuando le paguen lo que ellos piden. Pues, ¿quién le va a pagar? El gobierno dije que ellos no le pueden pagar a alguien que ha destruido la biosfera. Entonces el problema va a caer si el gobierno no va a pagar, si la cooperación no va a pagar. Aquí el único problema que vemos es que va a haber un encontronazo entre los ladinos y los tahuacas. Ahí va. Incluso hubo una persona que le dijo a mi hermana: si a mí no me pagan lo que yo voy a pedir, yo voy a barrer con la familia que me vendió la tierra. Puede ser que lo hagan, ¿no? Porque la gente a veces no piensan 2 veces, ¿no? Para matar gente. Los lanchanos son así.
La manera más sencilla de desalojar a los terceros sin recurrir a la violencia sería indemnizándolos. Sin embargo, además de ser costoso y de que las leyes aún no son lo suficientemente claras y aplicadas, esta opción solo alimentaría un círculo vicioso. Si no dialogamos bien o no castigamos o ponemos una ley que se pueda castigar a esa gente y nos metemos a la indemnización, el problema que nos vamos a causar es que esta gente va a volver a meter. No estamos resolviendo el problema. Más bien nos vamos a crear más problemas entre los defensores y los vendedores. El enfrentamiento va a ser más fuerte. Entonces sentémonos a crear una ley interna muy bien con autoridades, que eso va a ser una ley que se va a respetar y que se va a aplicar también. Porque de lo contrario no le veo solución, más que solución veo que va a haber una acumulación de problemas para la gente que está defendiendo la tierra. No contra los que están a favor de la venta, porque ellos entre los ladinos se entiende. Y el problema va a ser para los que van a defender. Entre los aspectos que necesitan mayor aclaración, destaca la gobernanza de los consejos territoriales, como nos explica el antropólogo misquito Elmore Good. Honestamente no han funcionado muy bien, ¿verdad? Porque no están realmente haciendo su labor como deberían. Pero entonces cada consejo territorial es como lo dice la palabra, ¿no? Es un consejo con miembros, con un presidente y tienen una junta directiva. Pero la idea del consejo es que todos los miembros de ese consejo territorial tienen voz y voto, ¿no? Y todos tienen los mismos derechos. Por eso la idea del consejo, ¿verdad? Y la autoridad máxima es el consejo, no una junta directiva, no el presidente de la junta directiva. Aunque todavía, con ciertos líderes hay problemas, ¿no? Porque cuando los eligen piensan de que es el gran jefe, toro sentado. Esas cosas tienen que aclararse bien. Ahora, la gobernanza territorial es incipiente, ¿verdad? Algunos consejos territoriales tienen lo que se conoce como los planes de vida o el plan de vida, ¿verdad? Es un documento marco muy general, ¿verdad? Sobre cómo manejar, ¿no? Usar recursos naturales, cómo gestionar la tierra, el bosque, los ríos, la laguna, el recurso pesca, etcétera, etcétera. Pero también, esos planes de vida no son conocidos por todos, ¿verdad? Todavía hay que hacer mucha incidencia en ese sentido, ¿no? Hay que socializar más. Creo que los pueblos indígenas necesitan dialogar seriamente sobre la propiedad comunal. Hoy en día, si vas a la Moquitia, la mayoría habla de su propiedad personal. Te dicen, yo tengo 10 manzanas o algo similar. El concepto de propiedad privada ya está arraigado. Hablé con mucha gente en la Moquitia que reconoce esta realidad. Aunque la solución no está clara, quizás sería conveniente regularizar la propiedad privada en algunas áreas urbanas, siempre priorizando los derechos ancestrales de los pueblos. Los misquitos eran una cultura bastante como igualitaria. Y yo te daba algo y a cambio tú me dabas lo que tenías, ¿verdad? Esa idea de compartir existe todavía en la psiquis de la gente. Por eso también ahora tenemos serios problemas con esta idea, ¿no? La cultura que viene de afuera, que es la cultura de la propiedad privada. Entonces la idea de lo colectivo ya va desapareciendo, va perdiendo, y los misquitos la verdad es que sí compartían todo. Ya es muy común que los indígenas venden terrenos entre ellos. Te dicen, yo compré ese terreno de mi tía. Por eso cualquier solución debe ajustarse a esa realidad. Y si el gobierno no avanza en el saneamiento de los conflictos, eventualmente el pueblo tendrá que buscar un autosaneamiento. Autosaneamiento, para nosotros que estamos manejando autosaneamiento, es entrar a enfrentar con la persona que esté ahí. Así, porque a la buena no va a salir ellos. Cuando reclaman va a salir contra nosotros. Si quiere levantar su mano con armas, también lo vamos a levantar. Así de sencillo, porque no hay de otro. No hay quien nos defienda. Con la justicia no puedo hacer nada, no podemos hacer nada. La Moquitia está al borde de un punto de no retorno.
Las decisiones que se tomen hoy determinarán el destino de esta extraordinaria región y sus invaluables contribuciones tanto a Honduras como al mundo. Yo tengo un temor. En unos 30 años la gente preguntará por qué no se hizo más antes de que fuera demasiado tarde. Esto fue La Mosquitia al Borde. Este podcast fue posible gracias al apoyo de Ford Foundation y Bosques del Mundo.